Bueno, amada iglesia, hoy quiero compartirles un tema importante. Hoy comenzamos una nueva serie. He estado meditando durante ya todo lo que va de este año. Al principio de este año, Dios estuvo hablando acerca de lo que Dios tiene para nosotros y es la renovación. Y uno de los propósitos principales de la renovación es el crecimiento. Di conmigo fuerte: el crecimiento. Y he estado meditando cómo podemos crecer como iglesia, cómo podemos realmente crecer. Y no me refiero solo al número, que agradezco a Dios de verdad infinitamente porque somos de la zona, una de las congregaciones más grandes de este lugar o de esta zona. Pero no solo me refiero a eso, sino me refiero a un crecimiento en todos los aspectos, desde lo más interno hasta lo externo, aún hasta económicamente. El anhelo de Dios es que podamos crecer también nosotros y que seamos de bendición económica para otras personas, familiares, nuestra comunidad, en fin. Y al estar meditando en esto, cómo podemos crecer, tomé la decisión de hacer esta serie, Iglesia en Crecimiento, así se llama esta serie, Iglesia en Crecimiento. Y antes de dar temas acerca del crecimiento, quiero primero decirles qué es la iglesia. Así que este tema que hoy vamos a ver, así simplemente o sencillamente le he titulado La Iglesia. ¿Qué es la iglesia? Porque a veces pareciera que ya lo sabemos, vamos a crecer como iglesia, pero ¿qué es la iglesia? Y hoy quiero compartirles acerca de qué es la iglesia y la importancia de la iglesia. Quiero que me acompañes, si eres tan amable, al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47. Si no traes una Biblia, bueno, ahí puedes verlo en la pantalla, pero te seguimos invitando a que traigas tu Biblia y de preferencia una Biblia física. Siempre en lo personal creo que va a ser mejor. Dice así, ¿ya todos lo tienen? Ok. Versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, cada día en el templo. Bueno, aquí nos deja ver que se congregaban prácticamente diario, ¿ok? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dos cosas: iban al templo, y dice que día tras día iban al templo, prácticamente diario se congregaban, no una vez a la semana, no cada 15 días. Y la otra es que también ellos tenían convivencias como hermanos en Cristo. ¿Dónde? En sus casas. Comían, partían el pan, el partimiento del pan es comunión, tenían relación, tenían amistad, ¿verdad? Cada día. Pero el versículo 47, vamos a él, por favor, y dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y lee conmigo esta parte que viene a continuación fuerte. Y el Señor, vamos todos juntos, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Añadía ¿a dónde? A la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a comenzar definiendo qué es iglesia. Bueno, iglesia, la palabra iglesia viene del griego eclesia, con doble K de kilo, eclesia. Y eclesia significa llamar fuera. Iglesia es llamar fuera, es un llamado que nos está haciendo en este caso Dios. Es decir, una reunión popular, congregación o asamblea. Eso es iglesia, llamar fuera. Y aquí hay algo muy importante. Iglesia no es el lugar, iglesia no es el templo, ¿sí? La estructura, el edificio, ese es el templo. La iglesia son las personas, somos nosotros, ¿ok? A veces tenemos la costumbre de decir vamos a la iglesia, pero realmente la iglesia no es el lugar, somos nosotros. Así que una iglesia puede estar debajo de un árbol, en el desierto, ¿verdad? O en un palacio, como sea.
la iglesia somos nosotros. Y yo escribí esta definición para que podamos entender mejor qué es iglesia. Son personas que han sido llamadas por Dios para salir de un sistema de maldad, de pecado y de una condición de muerte para recibir la vida de Dios. Repito, son personas que han sido llamadas por Dios para salir de un sistema de maldad y de pecado, de una condición de muerte para recibir la vida de Dios y formar parte de su familia como hijos. Entonces, iglesia son las personas, somos nosotros, aquellos que hemos escuchado el llamado de Dios, que Dios nos ha llamado para salir de un sistema de maldad, de pecado, de una condición de muerte para recibir su vida y formar parte de su familia como hijos de Dios. Así que la iglesia son aquellos que han acudido al llamado de Dios. ¿Cuántos han acudido al llamado de Dios? ¿Cuántos han recibido esa vida? La Biblia dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia dice en Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Él ahí nos amó, nos lavó, nos limpió con su sangre preciosa y nos ha vestido de honor ahora y nos ha hecho sentar en la mesa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos sus hijos, somos hijos de Dios. Esa es la iglesia, los hijos de Dios. Pero también me gusta mucho esta definición porque entendemos más que es una iglesia. Iglesia es una familia hecha por familias. Iglesia es una familia hecha por familias, por diferentes familias. Aquí hay diferentes familias, diferentes apellidos, ¿verdad? Pero hacemos una familia que la Biblia lo dice que es la familia de la fe o la familia de Dios. Ahora, la iglesia comienza en el corazón de Dios. El fundamento de la iglesia es Cristo. Cristo es la roca y dice que nosotros somos piedras vivas. Presta atención en esto porque es muy interesante. Cristo es la roca angular, la roca fundamental, ¿ok? Y dice que nosotros somos piedras vivas. Entonces, Cristo es el fundamento, el cimiento, y sobre el cimiento se va edificando. Nuestra vida no se va edificando o no se tiene que edificar sobre nuestras emociones, pensamientos, sino sobre Cristo. ¿Ok? Cristo, de Cristo nace la iglesia, Él funda la iglesia. Pero regresando a esta expresión, que la iglesia es la familia de Dios hecha por familias, entonces también entendemos algo importante. La iglesia comienza en las casas de cada uno de nosotros. Dile al que está a tu lado, por favor, la iglesia comienza en tu casa. La iglesia comienza en tu casa. Nace del corazón de Dios, la iglesia. El fundamento es Cristo, pero también la iglesia podemos decirlo que comienza en tu hogar, en tu casa. Y aquí hay algo muy importante, porque bíblicamente en la antigüedad, y eso es lo que Dios quiere que hoy en el presente también esté en nuestras vidas vigente esto, es que en la antigüedad o bíblicamente podemos ver que los padres eran los que educaban a los hijos. Los padres eran los que educaban a los hijos. Pero hace muchos años en Europa hubo una revolución industrial, así se conoce, que empezaron a trabajar los padres, empezaron a trabajar las esposas e incluso empezaron a trabajar los hijos. Ya después hubo normas para que los niños no trabajaran porque hubieron leyes laborales para los niños. Pero incluso llegó un momento en que todos trabajaban. ¿Y qué pasó en este tiempo? Lo que pasó es de que los padres ya no educaban a los hijos, sino que ahora la educación se las delegaron a las escuelas o se las delegaron al gobierno. Y hoy lo que ha pasado es que el gobierno, por ejemplo, no hace muchos años, ha sacado libros, ha sacado ellos también los cambios que ellos han hecho, que no han sido nada conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, como algo tan sencillo como esto y tan peligroso. Hace algunos años atrás, 2, 3 años tendrá de esto, que ellos dijeron, ahora los niños pueden ir vestidas de niñas. Si quieren pueden llevar falda, ¿verdad?
y las niñas pueden ir vestidos de niños. Y casi el gobierno está diciendo, en otras palabras, y que los padres como que no se metan. Y sabes, eso es un peligro exagerado, porque el diseño de Dios es que los padres educaran a los hijos, no el gobierno. No el gobierno, sino los padres tenían que educar a los hijos. Porque la responsabilidad de los hijos no es de los abuelos, no es de la iglesia, ahorita voy a tocar unos puntos, no es de nosotros como pastores, es de los papás. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Pues es tu responsabilidad, ¿verdad? Porque hay padres que dicen, ay, que te lo cuide tu mamá. O sea, tú en la noche del avivamiento ni te diste cuenta, engendraste el chamaco, ¿verdad? Y ya tienes otro niño y que lo cuide la mamá, o sea, la abuela. ¿Cómo? Ahora sí, como dirán los colombianos, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, no, esto no es así, amada iglesia. Tenemos nosotros que estar conscientes que la responsabilidad es de los padres principalmente. El discipulado comienza en el hogar. El discipulado verdadero no es un curso que se da en la iglesia solamente. Aquí tenemos varios cursos, escuela y demás de la Biblia, pero el discipulado comienza desde el hogar, comienza desde el padre, comienza de la madre. Cuando buscan a Dios, cuando les enseñan a sus hijos a buscar a Dios, ahí comienza verdaderamente el discipulado. Y en la iglesia solo se complementa. Ahora, hasta aquí no sé si todos vamos entendiendo esta línea, pero la iglesia es la familia de Dios hecha por familias. Entonces, ¿dónde comienza la iglesia? La iglesia comienza en tu casa, comienza en tu hogar, comienza con tu familia. Amén. Pero algo importante de esto es, ¿cómo puedo hacer de mi hogar la iglesia? ¿Cómo puedo hacer de mi hogar la iglesia? ¿Cómo yo puedo hacer, repito, de mi hogar la iglesia? Número uno, entendiendo la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Número uno, entendiendo el rol de los padres. Que seamos conscientes lo que acabo de mencionar hace unos segundos. La responsabilidad principal de educar a tus hijos no es de las maestras en una escuela pública o privada. La responsabilidad principal no es de nosotros como pastores. La responsabilidad principal es de los padres. Cada quien tiene a su hijo, cada quien tiene que educar a su hijo y ser responsable de qué le está enseñando. Algo que nosotros vemos, yo me fijo en dos cosas cuando veo a un bebé, ¿sí? Y más que nosotros tenemos la bendición de consagrar a los bebés, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Que vienen aquí, ustedes mismos, si tienen a su bebé, pastor, conságrelo, ore por mi bebé. Y yo veo dos cosas, sus ojos y sus manos. Me impresiona mucho sus ojos y sus manos. Sus ojos porque son la ventana del alma, como alguien lo dijo, y vemos pureza en los ojos de los bebés. Vemos una transparencia en los ojos de los bebés, una inocencia. Pero ya después los vemos a los 8, a los 10 años y vemos ojos así como de pistola. Y te empujan y, o sea, ya no tienen respeto y le dices algo y el otro, ¿qué? O sea, chiquitina ahí, ¿no? O sea, de 8 años, 10 años y ya dices, ¿cómo pasó de esa inocencia a que ahora ya tenga ojos incluso maliciosos algunos niños? Y no quiero que nadie se ofenda, pero es la realidad. Y como alguien dijo, no podemos tapar el sol con un dedo, amada iglesia. Esto pasa en las iglesias. ¿Y quién es el responsable número uno o los responsables principales? Los papás. Los papás. Así que espero que a través de esta lectura de la palabra, a través de este tema y de estos versículos que vamos a leer a continuación, tú puedas de verdad abrir tu corazón y ser consciente de la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros, que tiene cada uno de los padres. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 en adelante lo vamos a leer. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis aquí, una pequeña pausa de mi tema que estoy dando hoy. ¿Te ha caído el 20, como decimos comúnmente cuando decimos, es la palabra de Dios? O sea, este libro tiene elementos que no tienen. Si es $1 me lo regresan, si es papel se lo quedan.
Este libro tiene elementos que no tiene ningún otro libro en todo el mundo. Ni el libro del Mormón, ni el Corán, ni ningún otro libro. ¿Sabes cuál es? En primer lugar es la palabra de Dios. ¿Te cae el 20? ¿Qué estamos diciendo? O sea, no es la palabra de un hombre, no es la palabra de un profesionista, de un intelectual, filósofo o de un ignorante. No es la palabra de una mujer o de un borracho o de un deudor. No es la palabra de alguien como un ser humano común y corriente. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Lo que está diciendo aquí, nosotros tendríamos de verdad que abrir nuestro corazón porque tiene todo el peso de la verdad. La palabra es de Dios, la palabra es verdad, la palabra es vida y la palabra es poderosa. 4 elementos que no vas a encontrar en ningún otro libro. Así que lee esta parte de la Escritura con conciencia, entendiendo que es Dios el que te lo está diciendo a tu corazón. Y aunque muchos jóvenes que están aquí no tienen aún hijos, de verdad tienen que abrir su corazón a recibir esto para que cuando los tengan, o si no los van a tener, yo no lo sé, solo Dios lo sabe, pero sea lo que sea, esta palabra te va a bendecir a tu vida. Así que unos segundos solamente, cierra ahí tus ojos y dile: Espíritu Santo, revélame esta Escritura a mi espíritu. Amén. Vamos a leerla así puestos de pie. Dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasasteis vosotros para tomarla, para que teman al Señor tu Dios, guardando todos, di conmigo, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y fíjate lo que dice: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. 3 generaciones. El papá, el hijo y el hijo del hijo, ¿quién es? El nieto. 3 generaciones. Lo que tú hagas va a repercutir al menos o va a beneficiar al menos en 3 generaciones. Tú vas a alcanzar a 3 generaciones, tal vez no la cuarta, tal vez no los bisnietos, pero sí todavía los nietos. Y tú y yo somos responsables de eso. Puedes tomar tu lugar. Tú y yo somos responsables de eso. Y está diciendo aquí que guardemos los mandamientos de Dios y que se los enseñemos al hijo, ¿verdad? Y a los nietos incluso. Versículo 3. Oye pues, Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren eso? Pues les tengo una noticia: no te puede ir bien haciendo cosas malas. Mira al que está a tu lado, ahí te hablan. Es que yo les he dicho algo, ¿verdad? Tal vez en base de broma, para que agarremos la onda. Pero no podemos comernos el pastel sin engordar. Y a muchos nos gusta, ¿verdad? La carne, la vida fácil, el pecado, pero las consecuencias. Tú puedes elegir el pecado, pero las consecuencias no. Yo en este momento puedo elegir robar. Yo puedo elegir robar si yo quiero. Pero el que me metan a la cárcel, eso yo no lo elijo yo. Esas son las consecuencias. Tú puedes elegir engañar a tu esposa. Tú puedes elegir cualquier clase de pecado, pero de que te perdone o de que se vuelva a restaurar ese matrimonio, las consecuencias tú ya no las eliges. ¿Cuánto estamos entendiendo esto? Tú puedes elegir emborracharte en esta noche, agarrar tu carro, estamparte, pero las consecuencias de eso tú ya no las vas a controlar. Entonces estamos hablando de algo sumamente importante. Dice: oye pues, Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis. Cuando habla de multiplicarse, habla de crecimiento, amada iglesia. ¿Qué pasa cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios? Nos va a ir bien y vamos a ser multiplicados. ¿Cuántos decimos amén a eso? Como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Y luego el versículo 4, que está maravilloso, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás. Aquí viene lo clave. ¿De quién es la responsabilidad de los hijos? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabes, amada iglesia? Hoy en día estamos súper enfocados en los problemas, pero no estamos enfocados en la solución. Cristo no solamente nos dice cuál es el problema. La Biblia nos dice cuál es el problema, pero también nos dice cuál es la solución. Aquí en su palabra Dios nos está diciendo que el problema es el pecado, pero también nos está diciendo quién resolvió el problema del pecado. Se llama Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecaron, hicieron hojas de higuera para hacer unos delantales. Acababan de pecar y se avergonzaron de que estaban desnudos e hicieron con unas hojas de higuera, se cubrieron sus partes íntimas, pero Dios les dice que no tenían por qué hacer eso, porque no iban a cubrir el pecado. Entonces Dios lo que hizo es que les hizo túnicas de pieles y los vistió. El mensaje es: tú no puedes resolver el problema del pecado, pero alguien sí lo pudo resolver. Un hombre pecó, fue Adán, y por él todos morimos, pero por Cristo, por un hombre perfecto, sin pecado, sin contaminación, que dio su vida por nosotros, que pagó por el pecado, Él entonces cubrió nuestra necesidad más importante. ¿Y sabes cuál es? De ser perdonados. Jesucristo vino para reconciliarnos con el Padre. Jesucristo vino para resolver el problema del pecado. Tú no puedes resolver el pecado, pero cuando venimos con arrepentimiento, con honestidad, con sinceridad, y nos humillamos y le decimos: Señor, perdóname, cámbiame, transfórmame, entonces la mano de Dios poderosa está sobre tu vida. Entonces le permites que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado, te limpie y te purifique tu alma. Eso es lo que hace la sangre preciosa de Cristo. Alguien tendría que decir amén a eso, amada iglesia, porque la sangre redentora de Jesús es la que soluciona el problema del pecado. ¿Y por qué estamos mencionando esto? Porque la mayoría de nosotros estamos enfocados en el problema, pero no en la solución. La palabra tiene la solución. La palabra de Dios tiene la solución. Jesucristo lo dijo claramente: yo no vengo por los sanos sino por los enfermos. Jesucristo no solamente te dice tu enfermedad, sino te dice lo que Él va a hacer a través de su presencia, de su sangre en tu vida. Jesucristo no te llama por tu pasado, no te llama por tus pecados, sino te llama hijo, hijo. Y la palabra dice en primera de Juan que el amor de Dios es tan grande que nos ha llamado hijos de Dios. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender algo muy importante. La mayoría de nosotros estamos centrados, enfocados en los problemas, en las adversidades. Y lo vemos incluso cuando yo bajo de predicar. Hay personas que se me acercan y que me preguntan cosas que acabo de predicar, que acabo de dar las respuestas a esas cosas. Y algunos sí están despiertos y me dicen antes de la prédica: pastor, terminando el servicio, ¿puedo hablar con usted? Y le digo sí. Y cuando terminamos de predicar, algunas personas les digo: ¿qué necesitas? ¿Qué necesitabas? Dicen: nada, pastor, ya la palabra de Dios, ahora sí que Dios tocó mi corazón, Él me habló y ya recibí la respuesta a lo que yo le iba a preguntar. Cuando tú tienes tus ojos bien abiertos, vas a recibir la respuesta del cielo. Cuando tienes tus oídos destapados, vas a recibir la respuesta del cielo, amada iglesia. Y te digo esto porque nuestro enfoque no tiene que ser en los problemas. Tú le tienes que enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Al acostarte, al levantarte, a la salida, a la entrada, en el camino. Y las pondrás dice, en los postes. Y las escribirás. La palabra, enfócate en la palabra, enfócate en la solución. No te enfoques en la pandemia, no te enfocas en la crisis económica, enfócate en la palabra. Cuando toda la gente anda corriendo de un lado para otro, ¿qué vamos a hacer? Tú y yo tenemos la palabra de Dios. Esta palabra es luz.
es lumbrera nuestro camino, es la luz al final del túnel. Amada iglesia, la gente se queda en el túnel oscuro, pero nosotros salimos a la luz porque fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos la luz de este mundo. Jesús lo dijo, la palabra de Dios tiene que brillar dentro de ti. La gente no sabe qué hacer, pero nosotros sabemos la dirección. Jesucristo es el camino. No hay muchos caminos que llevan a Roma. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Él es el que nos reconcilia con nuestro Padre Celestial. Jesús es la solución, es la dirección correcta. Cuando tú no sepas qué hacer, porque hay momentos que nos sentimos tan confundidos y muchas veces nos sentimos así. Cuando veas a tu alrededor, a tu izquierda, a tu derecha, atrás, enfrente de ti, que todas las puertas se cierran, que no hay nadie a lo mejor a tu alrededor en ese momento. En ese instante que incluso ni siquiera a veces tu familia tal vez está ahí, por X razón. Tú mira hacia el cielo, Jesús abrió el cielo, es nuestra dirección. A veces nos sentimos en medio del desierto, sin una dirección, sin brújula, sin nada para dónde nos vamos. Jesús es la dirección correcta. No te enfoques en los problemas, te vas a perder, te vas a ahogar. Te vas a marchitar, te vas a decepcionar, te vas a amargar tu existencia de nada más ver problemas y problemas y problemas. Pero si tú ves la palabra, ves la luz. Esta palabra la tienes que compartir con tu familia. O sea, amada iglesia, no sé si estoy siendo claro, pero es que tú les enseñes la palabra de Dios a tus familiares, a tus hijos. Que no es lo que a nosotros nos parece mejor o lo más correcto. Porque lo bueno para ti puede ser malo para el otro. Mira, aquellos que se drogan y que están legalizando en muchos países la marihuana. Por ejemplo, en Estados Unidos llevan años legalizando y en Canadá la marihuana. Para ellos es bueno fumar marihuana. Pero ¿eso es lo correcto? Lo que es bueno para ti puede ser malo para el otro y viceversa. No hablamos de lo bueno, de lo malo, hablamos de lo correcto o lo incorrecto. En la Biblia nos enseña qué es lo correcto. Que tú le digas a tu hijo, a ver hijo, tú ya estás tomando tus decisiones, pero ¿esto es lo que Dios quiere? ¿Esta es la voluntad de Dios? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Aunque tú ya tienes novia, pero ella es cristiana, ¿es una hija de Dios? No, ok, la Biblia dice que no te unas en yugo desigual. Ok, ya no nos gustó eso, pero es así. La Biblia dice que no dice que no prestes tus juguetes desde chiquito, La Biblia dice que mejor es dar que recibir. Habla de compartir, habla de generosidad. Es lo que dice la Biblia. Tú tienes que enseñarle a tus hijos no lo que tú consideres que es mejor, sino lo que dice la palabra. En el primer servicio del día de hoy les compartía que hoy en día hacemos muchas cosas que no están en la Biblia. Y las hacemos por moda, las hacemos por una influencia más de Estados Unidos o incluso de otras iglesias muy reconocidas a nivel mundial. Y no sé, se están tatuando y ya entonces vamos a tatuarnos todos. Porque ahora eso es, ¿verdad? Para ganar al público joven, a los jóvenes, a la juventud. Y hacemos muchas cosas, pero ¿es lo que dice la palabra, hermanos? ¿Tenemos que andarnos poniendo tatuajes por acá y por allá? Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que enseña la palabra. Pues la Biblia no enseña eso, discúlpeme, pero no lo enseña. Entonces tú no tienes que enseñar, es que los tiempos han cambiado, los tiempos pueden cambiar, pero la palabra es la misma. Los cielos y en la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y los que lo obedecen también permanecerán para siempre. Y la obediencia en esta tierra resonará por toda la eternidad, amada iglesia, allá cuando estemos en el cielo. Y allá escucharemos esas palabras que cualquier hijo de Dios y siervo de Dios anhela. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Esas son las palabras que nosotros anhelamos, porque si somos obedientes aquí, yo sé que Dios nos recompensará en la eternidad, como Él lo ha prometido. Entonces enséñale lo que dice la palabra. Enséñale, amada iglesia. Y tengo para ustedes un proyecto que todos podemos hacer. Espero que todos lo queramos hacer. Un proyecto que te va a llevar media hora o una hora, si acaso, por semana.
Alguien si puede multiplicar 24 horas por 7 días, ¿cuánto nos da? 154 horas, según Eric. Si está mal, ahí le echan la culpa a él. 154 horas por semana. ¿158? Ok, 158 horas. 168. Ok, 168. 168 horas por semana. ¿Sería mucho si tú le dieras 1 hora? Este proyecto es el siguiente: altar familiar. Altar familiar, así se llama este proyecto, altar familiar. Cuando hablamos de altar, nos referimos a una figura de un encuentro. El altar representa esa ofrenda donde iban a ofrecerle a Dios o sacrificar algo para con Dios. El altar es una figura de encuentro entre el hombre y Dios. ¿Ok? Cuando hablamos de un altar familiar, es que tú vas a agarrar a tu familia y los vas a llevar a ese encuentro con Dios. Este altar familiar te puede llevar media hora o 1 hora. ¿Y de qué se trata? Que juntos como familia oren unos minutos, que juntos como familia alaben otros minutos, canten a Dios, ¿verdad? Alabanzas, y más si alguien en tu familia sabe tocar un instrumento, con mayor razón. Que juntos como familia puedan leer la Biblia. A ver, tú lees un capítulo, vamos a leer otro capítulo, ¿verdad? Mientras no sean 24 integrantes, pero bueno, si no, pues ahí ya van a acabar rápido la Biblia, ¿no? A ver, tú lees un capítulo y ahí vas a empezar a hacer, de alguna u otra manera, a avivar el fuego dentro de tu casa. La atmósfera va a cambiar, porque aunque todos sean cristianos, pero no hay como el poder del acuerdo, como el poder de la unidad. Cuando se reúnen en un solo sitio y empiezan a alabar a Dios, la Biblia dice en Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía bendición y vida eterna. Si tú haces ese altar, los vas a conectar con Dios, amada iglesia. Pero también va a haber algo importante. Yo sé que va a haber corazones que se van a empezar a abrir, a ser honestos, a que tal vez lean una parte de la escritura y digan, a ver, esto me ha pasado a mí, o no les quería compartir, pero la verdad me he sentido así y así y así. Y tú tienes que estar preparado como padre al escuchar ciertas cosas que tal vez ni siquiera por aquí te han pasado, que están viviendo tus hijos, pero ese altar familiar va a ser número 1 para conectarlos con Dios, número 2 para conectarse entre ustedes mismos como familia. Así que va a ser una bendición exageradamente rica si tú lo haces. Podrías hacerlo diario si tú lo quieres hacer, pero al menos una vez por semana tú lo vas. Si lo haces, yo sé que no te vas a arrepentir. La bendición de Dios va a fluir en tu vida. Y uno de los propósitos de la iglesia, como nosotros como pastores, es darles herramientas a ustedes, como estos pequeños consejos o proyectos, ¿verdad? Como este altar familiar. Pero nosotros sin la familia no pudiéramos ser iglesia. Un pastor sin ovejas no es pastor. Una oveja también necesita de un pastor. Así que nos necesitamos mutuamente. Podemos resumir lo siguiente, amada iglesia. La iglesia ayuda a la formación de las familias. Les damos nosotros herramientas a ustedes para un mejor matrimonio, una mejor familia. Pero la familia ayuda a la iglesia para la expansión y el crecimiento de la misma. En otras palabras, si tu familia no crece, la iglesia tampoco crecerá. Si tú vienes con el fuego de Dios desde tu casa y lo unes con la otra familia y con la otra familia, entonces hacemos aquí de verdad, hablando espiritualmente, como una bomba en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque traemos fuego. Pero ¿sabes qué pasa con nosotros? Nosotros venimos porque necesitamos ese fuego. Nosotros venimos sin fuego, nosotros venimos sin pasión, nosotros venimos ya más muertos que vivos. Pero si tú desde tu casa, tú estás buscando a Dios, entonces cuando vengas aquí se va a unir con el fuego tuyo, con el fuego de la otra familia, y vamos a hacer aquí una explosión de la bendita presencia de Dios. De verdad que veríamos la gloria de Dios si cada uno de nosotros venimos. Y venimos también a recibir, pero también venimos aquí a dar. Así que no vengas con las manos vacías, amada iglesia. Ven
con todo tu corazón, pero que tú también ya estés sintonizado con el Espíritu Santo. Que desde tu casa tú ya estés sintonizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué vemos a la gente que se duerme en una iglesia, en una reunión? ¿Por qué? No es solo el cansancio, no es solo las desveladas que estuviste viendo Netflix hasta las 2 de la mañana. No es solamente eso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos descanchados, como dicen. Imagínate ese futbolista que no ha jugado durante años y de repente lo meten al campo, parece tortuga ahí, ¿cierto o no? Entonces está descanchado, está desintonizado, o sea, no está en sintonía, pues, en otras palabras. Cuando tú ya estás en la presencia de Dios, tú dices, yo voy a la iglesia y te unes con nosotros. Y es muy difícil que tú te duermas en un servicio porque tú estás en la misma sintonía que el Espíritu Santo. Y los intereses de Dios son tus intereses. Así que cuando hagas ese altar familiar, yo sé que el fuego de Dios va a estar derramando bendición en tu vida. Pero no solo en tu vida, en tus hijos. Pero no solo en tus hijos, sino en tus nietos. Lo que tú hagas va a beneficiar hasta mínimo la tercera generación. ¿Cuántos le dan un buen aplauso al Señor Jesús? Quiero compartirles que la iglesia realmente es sumamente importante. Lo he compartido en otro tema. Dice que la iglesia es baluarte de la verdad. La iglesia es el medio por la cual la humanidad puede conocer la verdad. Y si conoce la verdad, será libre. Pero también la iglesia es sumamente importante porque es la luz y la sal de este mundo. La luz da vida, ¿ok? Si no hubiera la luz solar, este planeta no tuviera vida. Pero también dice que es la sal, que somos la sal. ¿Y a qué se refiere con la sal? Es el que le da sabor. Para que la comida, ¿verdad?, la condimente, para que la comida tenga precisamente un buen sabor. La iglesia le da sabor a la humanidad. Y muchos han querido destruir la iglesia, pero la iglesia sigue expandiéndose en todas partes del mundo, en cada nación. Pero también la sal, a lo que se refería Jesucristo, es que la sal es la que da preservación, la que preserva. Hoy en día ya no entendemos mucho este término porque nosotros tenemos en la mayoría de nuestros hogares refrigeradores. Pero la carne se pudría, se descomponía, ¿verdad?, sin una refrigeración. Y entonces si no había ni siquiera electricidad, menos había refrigeradores. Por lo tanto, ¿cómo le hacían en la antigüedad para que la carne no se descompusiera? La salaban. Incluso viene la palabra salario o sea, tu salario, que ahora lo conocemos como sueldo, la ganancia, como de ahí, de sal, porque antes se pagaba con sal, porque la sal era muy valorada y tenía un gran precio, porque preservaba para que no se pudriera. La iglesia es tan importante porque está preservando al mundo para que no se muera. Y entre más despiertos estemos, podremos ayudar mejor al mundo. Pero para que nosotros como iglesia podamos ayudar a la humanidad, primero desde nuestra casa tenemos que comenzar. Por eso, ¿verdad?, el dicho, el buen juez, ¿qué dice? Por su casa comienza. No puede ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. Entonces tenemos una gran labor aquí. Haz iglesia desde tu casa, para que cuando vengamos entre semana o los fines de semana aquí, podamos nosotros hacer de verdad en lo espiritual una revolución y que las personas a nuestro alrededor puedan ver que nosotros efectivamente tenemos algo que ninguna otra persona tiene, y esa es a Cristo, la luz de este mundo en nuestros corazones. Amén. Quiero que me acompañes. Por último, vamos a ver dos versículos muy importantes, Hebreos 10, 24 y 25. En lo que lo encuentras, hemos dicho entonces que la iglesia es la familia de Dios hecha por familias. Amén. Familias fuertes, iglesia fuerte. Familias sanas, iglesia sana. Amén. Vamos a leer estos versículos y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es lo que Dios nos pide. Tenlo muy en cuenta eso.
Lo vuelvo a leer. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y después el 25 dice lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muy brevemente, amada iglesia, quiero darte 3 puntos referente a esto. Número 1, ¿qué es congregarse? Congregarse va más allá de asistir una vez por semana a una reunión como esta o a venir al templo. Congregarse va más allá, repito, de asistir a una congregación o a un templo una vez por semana. Congregarse habla acerca de hacer familia, de ser parte de la familia. Congregarse habla de la convivencia, habla de compartir, habla de ayudar, habla de pulirnos. Incluso a través de nuestros errores nos pulimos también muchas veces de las personas que cometen algún error y que eso te perjudica o te molesta. Te puede ayudar si tú te agarras del amor de Dios y lo empiezas a ver con ojos de amor y no con ojos de pistola a esa persona. A lo que quiero llegar es que en una familia habrá problemas. ¿En qué familia no tienen dificultades? Pero sigue siendo tu papá, sigue siendo tu mamá, sigue siendo tu familia. A veces alguien nos saca la lengua aquí y ya no, lo primero que queremos es irnos. Pero quiero decirte que somos familia, amada iglesia, y vamos a tener dificultades y vamos a tener malos momentos también, pero muy buenos momentos por el otro lado, porque eso es una familia. Así que congregarse es más allá que asistir. Congregarse es el poder disfrutar de la presencia de Dios y poder disfrutar de compartir tu vida espiritual con otra persona. En otras palabras, si tú solamente vienes, pero te vas de la misma forma, solo recibes tú de Dios, le alabaste, recibes la presencia de Dios, recibes la palabra, pero te vas y tú no compartes tu vida espiritual con nadie. Tú no compartes, ¿verdad?, tus triunfos o también tus errores para que el otro hermano aprenda. Tú no compartes nada. Entonces tú solamente estás asistiendo a una iglesia, pero no te estás congregando. Cuando habla de congregarse, habla de compartir. Número 2, ¿por qué nos tenemos que congregar? ¿Por qué nos tenemos que congregar? La respuesta es porque nos necesitamos. Y como un pastor lo dijo, un maestro más bien de la palabra dijo estas palabras: porque solos la vida es más difícil. ¿Por qué nos tenemos que congregar? Porque solos la vida es más difícil. Nos necesitamos los unos a los otros. Tenemos que aprender los unos de los otros, amada iglesia. La Biblia dice en Proverbios que en la multitud de los consejos está la sabiduría. Aquel que recibe el consejo de Dios es difícil que se desvíe, pero aquel llanero solitario es presa fácil para desviarse. El orgullo nos dice constantemente que nosotros no necesitamos de nadie. El orgullo nos dice que no necesitamos los unos de los otros, pero el amor nos dice que nos necesitamos, amada iglesia. Nos necesitamos, todos somos personas que nos necesitamos, porque desde el principio Dios le dijo al hombre: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Desde el principio Dios hizo, escúchalo bien, una familia. Desde el principio Dios hizo un vínculo familiar, porque Dios no hizo a personas para que vivieran individualmente, aparte, separados o lejanos. Dios nos hizo como familia. Por eso el congregarnos nos ayuda, porque a través de congregarnos y de compartir crecemos. Y número 3, ¿qué pasa cuando nos dejamos de congregar? Cuando nos aislamos, cometemos uno de los peores errores, y es como una oveja que se aísla de la manada, va a ser presa fácil para el lobo. Y la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando tú no tienes un sentido de pertenencia, cuando tú dices: no soy ni de aquí ni de allá, nadie me quiere, entonces andas como llanero solitario, y es muy peligroso la persona que está sola. Cometerá locuras porque ¿quién lo guía? ¿A quién le da cuentas? Pero también por el otro lado, una persona sola, ¿quién la protege?
Por eso la Biblia dice en Eclesiastés que mejor son dos que uno, porque si uno cayere, el otro lo levantará. Porque si alguien viene contra ti, el compañero o la compañera lo defenderá. Necesitamos de más personas, amada iglesia, y como se los he dicho, uno solo llega más rápido, pero dos llegamos más lejos. Amén. Así que nos necesitamos. Y quiero cerrar con este versículo de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Si te puedes poner de pie y lo leemos de pie. Hechos 20, versículo 28. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué vino a hacer Cristo? A ganar la iglesia con su propia sangre. ¿Quién es la iglesia? Tú eres la iglesia. Voltea al que está a tu lado. Él es la iglesia. Ella es la iglesia. Los que están atrás de ti, los que están enfrente de ti, son la iglesia. Ahora los que nos están viendo en este momento, nos están sintonizando, son la iglesia. ¿Qué quiero decirte con esto, querido pueblo de Dios? Que cuando tú y yo menospreciamos a la persona que está cerca de nosotros por su apariencia, porque tal vez no comparte contigo el mismo pensar, porque es una persona que tal vez en algún momento te causó algún conflicto y la criticas en tu corazón, tú estás menospreciando la sangre de Cristo. La persona que está enfrente o atrás de ti no vale por su posición económica, ni por su educación, ni porque si fue o no fue a la universidad. Vale lo mismo que tú, vale la sangre que Jesucristo derramó hace 2000 años por cada uno de nosotros. Así que cuando tú mismo también o tú misma te menosprecias, cuando tú mismo también empiezas a expresar: yo no valgo nada, yo no sé nada, soy un inútil, soy un tonto, estás menospreciando. Cristo murió por ti porque Él sabe que valía la pena tu vida, porque Él sabía que valía la pena, que un día nosotros íbamos a estar aquí, que un día tú ibas a abrir tu corazón a ese Señor maravilloso, a ese Dios poderoso, a ese ser de amor, de perdón y de misericordia, y que tu vida iba a tener un sentido. La sangre de Jesucristo nos hace hermanos a todos, independientemente del apellido, independientemente del lugar donde vengamos. Somos una familia gracias a la sangre que Jesucristo derramó por cada uno de nosotros. Aleluya.